Una de las principales taras que observamos y teníamos que hacer, como se dice, que la ley entra por casa, fue iniciar un proceso de depuración y lamentablemente al día de hoy, entre agosto y enero, febrero de este año 2018, tenemos 14 fiscales puestos a la orden de la justicia, lamentablemente, por distinto tipo de prácticas delictivas, entre ellas la promoción de la extorsión, el tráfico de influencia, el abuso de poder. El 100% de todos esos fiscales venían de la gestión pasada, promovidos y aupados por el mal ejemplo de nuestros antecesores. En apenas 5 meses que hemos logrado de ese 2017, hemos judicializado casos, tramas de corrupción realmente estructurales y orgánicas que han lanzado grandes señales de alerta a la nación para desentar el país, para que exista un orden apegado a la Constitución, con un gran total. Solamente voy a hablarle de 3 tramas, solamente en 3 tramas. La corrupción en PDVSA, Andorra y Cadivi-Sencoex. Solamente en estas 3 tramas, solamente. No voy a incluir otras que también tienen que ver con delitos vinculados a la corrupción. Hay un gran total de 100 detenidos privados de libertad, un récord jamás visto en la historia republicana, pero que tiene que ver más con la voluntad de un ministerio público y de un sistema de justicia y de un poder público nacional que sí quiere hacer las cosas, que no tener la razón para no hacerla. Y 62 órdenes de aprehensión. Entre ellos puedo destacar 76 funcionarios de PDVSA, entre ellos 21 altos gerentes. Lamentablemente, incluido en esos 21 altos gerentes, 2 exministros y a la vez presidentes de PDVSA. De ese caso, 19 con órdenes de aprehensión por graves casos de corrupción, que luego detallaremos. 21 personas detenidas por el fraude importador con las divisas de Cadivi-Sencoex y 21 órdenes de aprehensión por materializar, ocupándose 25 empresas que defraudaron al Fisco Nacional. Y esto tiene varias fases. Esto ha sido una fase y siguen, por supuesto, las investigaciones. No ha culminado con esta cifra que estoy narrando. Igualmente se judicializó por fin el caso de Andorra y se detuvo a su máximo responsable. Igualmente debo destacar, en estos meses se judicializó por primera vez con impulso procesal, no con simple saludo a la bandera, el caso Odebrecht, y se dictaron órdenes de aprehensión contra sus principales directivos. Se reimpulsaron los casos en las investigaciones de Panama Papers. Se dieron instrucciones para que se dejara de producir en cadena y sin ningún tipo de razonamiento jurídico los sobreseimientos, sin realizar diligencias de investigación. Así se redujo a la mitad, calculen esto, a la mitad la cantidad de sobreseimientos en las distintas direcciones del Ministerio Público. Esto tiene que ver mucho con lo que significaba un Ministerio Público ganado para la impunidad, para la complicidad de los grandes delitos. Pero qué diferencia, cómo esa anterior directiva del Ministerio Público le encantaba perseguir a los más humildes, a los más desamparados, a los más vulnerables, para castigarlos de una manera absoluta, sin siquiera medir medidas sustitutivas, menos gravosas de privativa de libertad, o cautelares, o medidas humanitarias. Por lo tanto, dimos instrucciones claras para que se dejaran de producir sobreseimientos sin realizar diligencia de investigación. Ello obligó pues a que se redujera a la mitad
el número de sobreseimientos en las distintas direcciones del Ministerio Público. Se reimpulsaron todas y cada una de las investigaciones de los casos de violencia política ocurrida entre abril y julio del año pasado, sin excepción. Los que pudieran vincular a funcionarios policiales o los de civiles armados que llegaron a matar a funcionarios o agentes de seguridad o, como se sabe, a quemar vivos, producto de una, vamos a decir, una orgía de sangre, de odio a seres inocentes, en un número de 6 asesinados y un número aproximado de 30 que fueron mortalmente heridos. En los últimos 5 meses del año 2017, es decir, de agosto a diciembre del año 2017, aumentamos en un 128% las incautaciones de bienes por casos de corrupción con respecto a los primeros 7 meses del año. Esto nos proyecta lo que pudo haber ocurrido entonces en los años anteriores. Es muy importante el tema de la incautación de estos bienes producto del delito de la corrupción, y aquí aprovecho la oportunidad para que de manera conjunta hagamos las respectivas propuestas consensuadas para que la ONDOF pase ya a un nivel superior, en el sentido que es ahora por primera vez cuando estamos logrando la incautación de bienes productos de la corrupción, y por ello entonces tenemos que, de manera seria y responsable, darle a esta oficina el nivel de Estado que se merece. Igualmente quiero destacar que entre agosto y diciembre se duplicó el promedio mensual de incautación de drogas con respecto a los 7 primeros meses del año. Entre agosto y diciembre igualmente las órdenes de aprehensión por casos de droga se duplicaron con respecto a los primeros 7 meses del año. ¿Qué ocurría en el antiguo Ministerio Público con relación al tema de las drogas? Impunidad, complicidad, porque estas cifras son irrefutables. Entre agosto y diciembre también hubo mayor cantidad de personas aprehendidas por delitos económicos, mayor cantidad de personas privadas de libertad y mayor cantidad de acusaciones. Pero obviamente el eje central que ha hecho un antes y un ahora en lo que es el Ministerio Público ha sido la gesta, la lucha anticorrupción, que debo decir en gallardía y generosidad ha contado con el pleno e incondicional apoyo del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, que ha contado con el máximo apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, de todos sus miembros, de su presidenta, de su directiva, de los poderes públicos nacionales sin excepción, el TCJ, Poder Judicial, órganos auxiliares de justicia y por supuesto la opinión pública, que ha entendido que esta gesta que ha adelantado el Ministerio Público no solamente era necesaria, no solamente era histórica, no solamente era trascendental, sino que logró cortar un desangre a escala nacional, donde ese dinero de la corrupción finalmente ¿a quién favorecía? A los transnacionales, a las grandes transnacionales del capital financiero, y yo diría en un grado superlativo y mayor lo favorecía que al dinero proveniente del narcotráfico, porque la manera como actúa a gran escala la corrupción es idéntica y copia la delincuencia organizada y supera en su alcance a los carteles de la droga. Calculen entonces la hazaña que estamos realizando con el apoyo de todos ustedes, y quiero agradecerlo nuevamente, porque sin el apoyo de toda la población venezolana sería imposible
haber logrado esto en apenas 5 meses. Porque vean los daños. Voy a dar una cifra sumamente prudente y cauta. Solo sumando 3 tramas de corrupción en lo que hemos judicializado en 5 meses. Eso habla de los casos de PDVSA, Andorra y Cadivi-Sencovex. Repito, esto es una cifra sumamente cauta y prudente. Pudiéramos calcular que estas tramas que he mencionado le han causado un daño patrimonial al país superior a los 15.000 millones de dólares. Y aquí no estoy contando, no estoy incluyendo los contratos con sobreprecios, la gran mayoría de ellos sin ejecutar, que se otorgaron a dedo en la faja petrolífera del Orinoco entre los años 2011 a 2017 o 2011 a 2016. Recordemos que fueron 42.000 contratos en moneda extranjera, no equivalente a bolívares luego transformados en moneda extranjera, no, eran que se otorgaban en moneda extranjera porque era la vía de la procura. Si eran 42.000 contratos y solamente de esos 42.000 contratos nosotros auditamos, hicimos pesquisa y auditamos a 10, y en esos 10 vimos que había un sobreprecio de 250 millones de dólares, calculemos entonces la proyección, si vamos, como en efecto vamos a hacer, seguir auditando hasta el final con las últimas consecuencias, los demás miles de contratos. Que den la cara ante el país y no digan ninguno de ellos que son perseguidos políticos. Aquí no hay perseguidos políticos de la corrupción, son vulgarmente ladrones, ampones, que no se llamen disidentes, que no se llamen revolucionarios ninguno, porque propiciaron el desfalco de este país con mayor impunidad. Vergüenza deben dar de siquiera nombrar el nombre del presidente Hugo Chávez. Le queda muy grande a quienes lo hacen para encubrir esto que aquí estoy denunciando, con pruebas, con experticia suficientes, actuando a derecho, sin hacer montaje de ningún tipo y siendo justos a la hora de ser justos con las medidas que hay que dar, llámese privativa, llámese cautelar o medida sustitutiva menos gravosa de privativa de libertad. Resulta insólito, mis queridos compatriotas, que luego de descubrir todo esto haya gente que antes levantaba las banderas de la corrupción, pero ¿desde dónde? De la lucha anticorrupción, levantaba esa bandera, pero ¿para qué? Para extorsionar a esos corruptos. Incluso a muchos de ellos hasta le inventaron tramas, los persiguieron para extorsionarlos. El famoso palangre, todos sabemos lo que significa esa palabra, terrible. Tú agarrabas, montabas una investigación falsa sin tener, por supuesto, la técnica, la experticia, sin tener jueces, ni fiscales, ni policías, sino simplemente un 5% de alguna verdad y un 95% de infamia. Y montabas entonces tus investigaciones, entre comillas, de lucha anticorrupción, para luego, ¿qué? Negociar con esos presuntos corruptos, pero no llegaba a nada, porque el sistema de justicia, particularmente el Ministerio Público, estaba enlazado con ese tipo de maniobra. Entonces, ¿por qué nunca hubo un privado de libertad en estos temas? Pero también vamos a hacer el balance de la Cuarta República. ¿Qué hicieron quienes me antecedieron en este cargo? ¿Qué hizo Mantelini? ¿Qué hizo Serpa Arca? ¿Qué hizo Iván Darío Badel sobre estos temas? ¿Qué hizo Naranjo Osti? Los grandes ilustres que nombraba la Cuarta República en estos cargos. Es que no hubo delito.
los desfalcos a los bancos. Recordemos nada más y nada menos las grandes corridas bancarias donde quedaron a la intemperie todo nuestro pueblo, amas de casa, mujeres embarazadas, padres de familia que se suicidaron. Y entonces el Estado venía, le daba el dinero para que los ahorristas se les devolviera ese dinero desfalcado. ¿Y qué hacían los banqueros? Se lo volvían a robar. ¿Y qué hacía el Estado frente a ellos? Los aclamaba, los aplaudía. ¿Dónde estuvo judicializado esos casos? Díganme. Todo lo contrario. ¿Terminarán siendo perseguidos los ahorristas? No, agarren a aquel ahorrista que hizo cualquier falta y terminaba preso hasta el ahorrista. ¿Qué pasó con las empresas básicas? Esos graves delitos que se vieron en la Cuarta República. Los grandes casos terribles de corrupción de la llamada chatarra militar. ¿A quién judicializaron? Si vamos a hablar con pruebas. Había, desde el más alto nivel de los presidentes de la República hasta el más modesto, complicidad. ¿Qué pasó con la venta de Viasa? ¿Hubo algún responsable judicializado? No. ¿Qué pasó con el caso de Recadi? Aquí con el Caribe Sencoe ya hemos judicializado a más de 4. En el de Recadi hubo el chino de Recadi. La diferencia es que ahora hay una voluntad institucional y política de un ministerio público, de la jefatura del Estado venezolano en pleno, para que las cosas cambien. Esa es la gran diferencia. Debo recordar que esta lucha la iniciamos cuando nos llegó a nuestras manos una auditoría del caso de los contratos con sobreprecio en la faja petrolífera del Orinoco. Esto arrancó con esa pesquisa. Tocamos 10 empresas, investigamos 12 contratos. Como dije, observamos que había un sobreprecio con un 230% en esos contratos, muchos de ellos sin ejecutar, sin importar lo que pudiera ocurrir. Y por supuesto, a partir de allí, puedo dar los detalles, claro. Se han judicializado con privativas de libertad, empresarios vinculados a desfalco, gerentes de la faja petrolífera del Orinoco, quien fungía como director ejecutivo de la misma. Posteriormente, en varias fases se allanaron empresas con la documentación incautada, nos permitió avanzar en otras tramas. Vean que empezó con una auditoría con el tema de la faja petrolífera y nos fue llevando entonces a ver que existían similares daños en Petropiar, en Petrocedeño, en Baribén, en Petrozamora. Y así fue como logramos, por el caso, por ejemplo, de Petropiar, la detención o haber librado las órdenes de aprehensión para 11 gerentes y empresarios. Igualmente, en el caso de la propia faja petrolífera del Orinoco, se detuvieron a 4 gerentes de Petropiar por otorgamiento de contratos de compra de bienes y servicios con sobreprecio. Se encontraron sobreprecios, mis queridos compatriotas, en esa trama, que superaron el 10.000%. Dios mío, el 10.000%. O sea, aquí nadie veía nada de eso. Nadie oía, nadie sabía nada. ¿Qué hubiera ocurrido, ciudadana presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, si ustedes no toman la decisión soberana de hacer un corte de lo que era el anterior Ministerio Público, designar a este humilde servidor en este cargo con este tema? ¿Qué hubiera seguido pasando? Hagamos esa reflexión. En medio de una situación económica apremiante, en medio de un asedio de potencias extranjeras persiguiendo a Venezuela, bloqueando cuentas, haciendo un bloqueo económico tan brutal como el que vivió Cuba y vive Cuba durante décadas.
amenaza a cada rato, porque se dice eso como si fuera un juego, de intervenir militarmente este país. ¿Qué hubiese ocurrido si en medio de todo esto que el pueblo de Venezuela ha enfrentado con dignidad y hay una conciencia nacional más allá de la ideología y las diferencias políticas, de enfrentar eso de manera soberana? Si le agregamos este cáncer de la corrupción haciendo metástasis de forma maligna en todo el cuerpo social venezolano, yo pudiera concluir que hemos actuado en equipo, todos, quirúrgicamente, para cortar de raíz ese flagelo que no debe volver nunca más a la historia republicana de Venezuela.